que habían cucarachas por todos lados, Sí. que las paredes eran de cartones. Esa primera venta lo que hizo fue demostrar de que lo que nosotros estábamos haciendo Funcionaba. funcionaba. Era un cuartico chiquitito, muy peculiar porque las paredes eran unas alfombras paredes rojas. rojas. Me tocó cocinar, me tocó hacer frijoles negros con canela. Sí, Canela. me tocó. Llegó la pandemia y ya muchos negocios que ustedes le hacían publicidad dejaron de contratar sus servicios. Y bueno, Willy siempre con sus ideas me convenció porque realmente estas ideas de emprendimiento, todo eso es de él. Eso no tengo ninguna duda, ¿no? Fue un momento muy duro, ¿sabes? Que después que estábamos tan cerca, no pudimos concretar ningún cliente. Esa es la realidad. Nuestra tienda vendimos productos en Brasil, vendimos productos en Malta, creo que vendimos productos, en Australia vendimos productos. La primera venta, La primera venta, que ¿cómo hicimos te sentiste? Fue una persona que vive en Inglaterra. Las gafas. Fueron unas gafas, unos espejuelos, unos lentes, como le dicen acá. Que ustedes venían con la idea de Cuba de hacer un emprendimiento acá en Uruguay, algo online, hacer un e-commerce. Aquí hay libertad de movilidad, libertad financiera, todas las libertades que uno se ha visto privado toda la vida en Cuba, aquí existen. Hay tanta libertad que a veces la gente se pierde. Y ya en octubre nosotros teníamos trámites hechos, la tienda montada, y nosotros nos abrazamos, nos dimos la mano y dijimos, ahora sí nos hacemos millonarios. Ahora sí nos hacemos millonarios. Sí. Una de las cosas que queríamos hacer al principio era vender en Amazon. Y pagamos un curso de $700. En Uruguay no se puede vender en Amazon. En aquel momento FBA era FBA, no se podía. hacer acá. Fuimos de dropshipping a un e-commerce, a tratar de vender en Amazon, a tratar de creamos nuestra agencia digital. Me iba a tocar trabajar en lo que pareciera. En un almacén, haciendo delivery, lo que sea, que estaba dispuesto a hacerlo, se había que hacerlo. Willy un día me dijo, no, me quiero regresar. De hecho, yo cuando Willy iba a comprar los pasajes, yo voy con Willy a comprar pasajes. Tú tenías bien claro que tú para Cuba no querías regresar. Si tú no sabes qué hacer, si tú eres de los que están en el barrio dando vueltas, sentado en la esquina, quédate ahí. No vengas a Uruguay, porque te vas a sentir maltratado. No es un país para venir a aprender. Yo hago cualquier cosa. Uruguay no es para eso. Hola mi gente, bienvenidos a su segundo episodio de su podcast Fuera de Zona. Hoy es un día especial ya que tenemos a un invitado de lujo. Una persona que forma parte de nuestra vida ya que ha estado presente en momentos importantes para nosotros. Primero que todo quiero agradecerle a todas esas personas que nos han apoyado en ese primer capítulo ya que sinceramente nos hemos dado cuenta que ha tenido un éxito súper que bueno, más de lo que nosotros esperamos. Y eso para nosotros es un orgullo. Mucha gente, tanto de mi canal como del canal de Uliés, nos han apoyado súper que bien. Muchísimos comentarios satisfactorios, casi nadie hablando cosas negativas, muy poquita gente y nosotros las aceptamos también porque es parte del proceso. Y nada, hoy tenemos nuestro segundo episodio, ya tenemos un invitado a día de hoy. Estamos, si se dan cuenta, nos encontramos en otro set, ya que ahora somos 3 personas. Poquito a poco vamos mejorando la calidad del contenido para que ustedes lo vean un poquitico mejor. Entonces, se dan cuenta, hoy estamos compartiendo micrófono. Ya para el próximo capítulo trataremos de no hacerlo, pero hay que empezar y eso es lo que vale. Entonces, Uliés, cuéntale cómo te sientes en este tu segundo capítulo. Yo contenta y feliz de estar aquí en este segundo episodio, como dijo Willy, y muy agradecida con todos los suscriptores, tanto los de Willy como los míos, que nos han apoyado inmensamente. Gracias a todos, espero que se sigan suscribiendo más y más. Y bueno, nada, vamos entonces a empezar. Bueno, mi gente, entonces, rapidito para decirle que este programa está patrocinado por Trámites Express Cuba. Así que ustedes saben, si necesitan legalizar algún documento, ya sea nacimiento, certificación de matrimonio, programa de estudio, título, lo que usted necesita hacer en Cuba, en mi red o en mi JU, como se llama ahora, estamos aquí para eso. Trámites Express Cuba. Aquí le estamos dando el contacto para que se comunique y alguien del equipo se pondrá en contacto directamente con usted para resolver y aclarar todas sus dudas. Recuerden que rapidez, sencillez y garantía es lo que caracteriza a Trámites Express Cuba. Vamos, sí, su promoción para... ¿Quiénes son esa gente? ¿Nosotros? El invitado de hoy es la persona que acompañó a William en su primer viaje hacia acá, hacia Uruguay. Su nombre es Israel. Dime, Isra, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes de estar acá? Bueno, Juliet, yo estoy feliz de estar contigo, con William acá en
en este nuevo proyecto, en esta nueva aventura por acá, por Uruguay. Y bueno, muy feliz de ser el primer invitado. La realidad, mi gente, es que, Isra, como tú dices, en esta nueva aventura, porque ya tú has vivido varias aventuras, ¿entiendes? Ya en la vida de nosotros, tú has estado en varias etapas y tú sabes que siempre nos aventuramos a cosas nuevas. Y por eso quería que fueras el primer invitado, porque realmente ha formado una parte importante en la vida de nosotros. Y sé que hay muchas cosas que podemos contar aquí que otras personas que están viendo este episodio del día de hoy se pueden sentir identificadas o pueden aprender de eso también. Vamos a estar hablando de parte de la historia de nosotros, todo lo que vivimos en ese 2019, en ese 2020, que fue un año complicadísimo y que no nos encontrábamos cerca de la familia. Vamos a estar hablando también de después que yo me fui, cómo fue que tú continuaste tu vida y cómo has logrado establecerte, que sé que lo has hecho muy bien acá. Y Juliet también va a estar preguntando varias cosas que ella nunca supo, ¿entiendes? Mientras ella estaba esperándola en Cuba, hay muchas cosas incógnitas ahí, entonces este video creo va a estar bastante especial, pero qué bueno que te sientes bien. Isra, ustedes emigraron hacia acá, hacia Uruguay, en el 2019. Venían con muchas expectativas muy altas, venían con planes que se trazaron desde Cuba. Dime, ¿cuál fue esa primera experiencia cuando llegaron acá, aterrizaron aquí en Uruguay? ¿Qué pasó con esas expectativas, con todas las ideas que ustedes traían? La verdad, la realidad de lo que pasó. Bueno, Juliet, después de nosotros llegar, la realidad es que nosotros vinimos con una idea de Cuba, de lo que queríamos. Nosotros creo que sí sabíamos dónde estaba Uruguay, eso es importante recalcar. Hay gente que viene y no sabe dónde está Uruguay en el mapa. Nosotros hicimos un estudio de lo que podíamos hacer acá, de lo que no podíamos hacer, de dónde queríamos vivir, de cómo queríamos traer a nuestra familia. Nosotros vinimos con varias ideas. Desafortunadamente, muchas de las ideas que trajimos no pudimos materializarlas porque todo cambió. O sea, vinimos a un escenario que estábamos totalmente fuera de o sea, fuera de nuestro entorno, como de podcast, fuera de zona. Exactamente. Y entonces nada, no podíamos manejar todo como nosotros queríamos. Ahí tuvimos que Improvisar muchas veces. improvisar, evolucionar, que al final yo creo que es parte de cuando uno emigra, ¿no? Evolucionar, salir adelante y todo eso fuera de nuestro contexto principal. Así mismo fue, para valorar un poquitico, un granito de arena en eso que dice Isra. La realidad es que yo recuerdo que nosotros planificamos todo. Estamos hablando de que fue 2019 en Isra, yo creo que en enero por ahí es que nosotros empezamos las planificaciones de todo. Mm. Creo que en el 2018 fue que nos surgió la idea, que conversamos, planteamos la idea, nos pusimos de acuerdo y los dos queríamos emigrar y empezamos a encontrar para qué país era. Sí, sí, Porque la realidad es que, sinceramente, Uruguay fue por ti. Uruguay fue por ti porque en mi cabeza yo te dije, ¿quieres emigrar? ¿Quieres acompañarme? Y tú me dijiste que sí. y íbamos para Bélgica. Para ¿Te Vega, acuerdas? ¿entiendes? Entonces, Uruguay fue por ti. Porque la idea que yo quería es, ya quiero emigrar, quiero hacer algo nuevo, me hace falta irme con aquí. Isra es un buen amigo, sé que en ese momento, bueno, no sabía. En una conversación que tuvimos, él me planteó algo parecido y yo la idea la agarré y dije, bueno, y se lo dije. Y él me dijo, sí, pero tenemos que buscar para qué país. Claro. Entonces, cuéntale un poquitico cómo fue eso, Isra, antes de entrar como tal en el tema. ¿Cómo fue que escogimos Uruguay? Porque eso fue idea tuya. Sí, no, a ver, la idea de venir a Uruguay, primero, tengo conocidos acá, también había escuchado de algunos compañeros de escuela que habían venido hacia acá, que se habían logrado, o sea, estabilizar en el mercado laboral de Uruguay. Y bueno, y también el tema creo que lo que más influyó que cuando empezamos a averiguar también era el tema de cómo traer a la familia lo más rápido posible. Y los papeles, y Los legalizarse. papeles, los papeles, estar legal, porque al final cuando uno está ilegal es como si uno no existiera. La forma era, o sea, pensamos en la manera de legalizarnos lo más pronto posible para poder traer a la familia. Y creo que al final por eso fue que decidimos Uruguay y no otros países que iba a ser mucho más complicado podernos reunir a corto plazo con la familia. Eso sí es verdad. Para ponerlo en contexto a las personas, Israel en ese momento estaba muy parecido a mí. Su esposa y su niña estaban en Cuba, en este caso Juliet y los niños.
también estaba en Cuba. Y el objetivo de nosotros era eso, como dice Israel, llegar aquí a Uruguay, establecerlo lo más rápido posible. Ya habíamos averiguado de que rápidamente podíamos traer a la familia. Y ese fue el primer paso, yo creo que de todo lo que pensamos, hasta que se nos dio, estuvimos en enero. En enero empezamos a hacer la planificación. En aquel momento fuimos a la embajada, sacamos citas, fuimos de madrugada. Israel, que es informático, se dio cuenta de que había una cola inmensa en la embajada ese día. Nos levantamos como a las 3 de madrugada. Tú te quedaste en mi casa, creo. Sí, sí, me quedé en tu casa. Y nos levantamos de madrugada para ir para la cola porque había que marcar. Y cuando llegamos a la cola, éramos como el número 150. Y nos ponemos a leer la pancarta. Y en la pancarta ponía una página web. Y como Israel está acostumbrado a andar con esas cosas, dice, espérate, hay un enlace aquí. Y entró no sé qué. Cuando se da cuenta, los turnos se podían sacar online. Lo habían puesto hace una semana. Y todas las personas que estaban durmiendo ahí, nadie sabía nada. Sí. Israel agarró y sacó el turno de los dos ahí mismo y nos fuimos a la casa. Sí. Y todo el mundo esperando ahí. Eso fue una de las cosas avanzadas que tuvimos. Ese fue el primer mes que se empezaron a sacar los turnos online en la embajada de Uruguay en Cuba. Esa fue la, digamos, Pero gracias a que tú te diste cuenta en ese momento sí. y que tenías experiencia Sí. y lo sacaste y adelantamos un proceso y lo sacamos para... ¿Cuándo fue? 17 De agosto. no, de julio. Sí, porque 2 meses después fue que nos fuimos. Claro. Entonces, pero bueno, por ahí va la cosa. Sí, la realidad es que fue un proceso rápido, fue bastante rápido. En aquellos años era el comienzo de la emigración de los cubanos hacia Uruguay. De hecho, habían pocos. En aquel entonces no había tanta información como ahora en las redes. Eso fue una cosa que no los ayudó a ustedes. Ahora mismo todo el que va a viajar hacia acá busca información de los mismos youtubers, busca información del país, de todo. Y en aquel entonces ustedes no tuvieron esa oportunidad, no tuvieron esa forma de... Se prepararon, como dice Isra, en saber dónde estaba Uruguay, en saber en qué se podía hacer, qué no se podía hacer, pero no tenían mucha información del país. Y ahí eso fue un choque porque venían con una idea que ahora ustedes van a hablarla, ustedes, no yo, y van a contar qué les pasó al llegar, el mismo día que llegaron. ¿Quién empieza a contar? Irra. Bueno, la realidad es que cuando llegamos, lo primero que nosotros llegamos acá, si mal no recuerdo, viernes 13 del Sí, 2019, sí, viernes es verdad. 13 de septiembre del 2019. Y cuando llegamos, lo primero que chocó el clima. Lo primero que nos chocó fue eso, porque veníamos de verano en Cuba. Todavía en septiembre Cuba es verano. Y acá habían como 12 o 13 grados. Y fue un poco fuerte salir, venir de 29, 28, 30 grados a 12 grados. Eso fue lo primero que chocó. Y sin abrigo. Y sin abrigo. Claro, porque nosotros veníamos con una camperita, como le dicen acá, una enguatada. Algo sencillo, pero sí, cuando llegamos fue lo primero que chocó. Después habíamos ya, o sea, planificado con unos amigos que nos iban a buscar al aeropuerto. Que esos amigos, hoy por hoy son, o sea, he logrado establecer una amistad con ellos, pero en su momento, cuando fueron a ir buscando al aeropuerto, era la primera vez que los veía. Claro. Nunca lo Porque eran amigos de una persona que tú conocías. Claro. Eran amigos de una persona que me los presentó, pero todo era videollamada. En aquel momento Imo, ¿verdad? Imo, ¿te acuerdas? no sé si era Imo, WhatsApp, pero Sí. no era como ahora que hay, o sea, hay mucha más oportunidad. Entonces nos fueron a buscar y bueno, apareció una pensión. No, eso fue otra cosa. Nosotros desde allá, recuerda Irra, que nos enteramos que había una página que se llamaba Gallito Uruguay y no me acuerdo qué otra. Y nosotros buscábamos el apartamento que queríamos vivir. Nosotros, de acuerdo al presupuesto que teníamos, nos planificamos y decíamos, bueno, con este dinero que tenemos podemos rentarnos en este apartamento durante un año y tener los gastos aquí, no sé qué, y nos planificamos con eso. Y una vez que llegamos, que nos recogieron las amistades que Israel conocía por videollamada, sinceramente, esas personas, lo máximo, súper atentos ahí con nosotros. Y cuando le dijimos, no, ahora queremos ir a rentarnos, no sé qué, ellos nos bajaron de la nube. Nos bajaron de la nube, a momentos. Y nos dijeron, ¿rentarse en dónde?
Entonces, Es no, que que la una- idea que tenían, disculpa que interrumpa, la idea que tenían, porque yo hablaba con Javier, la idea que tenían era de cierta manera llevarnos por un hotel y estar ahí en el hotel unos días, digamos 3, 4 días, 5, hasta que apareciera algo en lo que pudiera un apartamento, que era lo que buscábamos nosotros, ¿no? Sí. Nosotros no conocíamos la complejidad que lleva a rentar, que es no solamente es decir, no, yo quiero un apartamento, tengo el dinero para pagar, no, no. Lleva o que el dueño te pida un depósito, que es uno de los casos, o el otro que es difícil, que es la garantía. Y para tener la garantía hay que tener un tiempo allá en el país. Cuando uno llega no puede tener la garantía. Entonces, ellos nos iban allá por un hotel, a estar unos días ahí, y uno de ellos, Félix, tenía unos contactos, empezó a hacer llamadas, y justo apareció una buena pensión. Pero una Pero pensión cuéntale, oferta. cuéntale, porque puede haber personas que no estén viendo, que no sean de Uruguay o que no sean cubanos que están pendientes a Uruguay y no saben qué cosa es una pensión. Entonces, explícale como tal qué cosa es una pensión para el que no conozca. Una pensión es una casa gigante, una casa grande, dividida por cuartos. En otros países, no sé, en España creo que le llaman piso, no sé, tiene un nombre. Piso compartido. O sí, tiene un nombre en España a las personas que viven acá como pensión. Cada país tiene su nombre. Nosotros en Sí. Cuba no estamos acostumbrados. Claro. La realidad es esa. En Cuba no estamos acostumbrados a ese tipo de situaciones. Nosotros no veníamos de ese tipo de situaciones. Y a nosotros nos chocó tener que estar en la cocina con un montón de gente que no conocíamos, estar en el baño con un montón de gente que no conocíamos. O sea, compartir ese tipo de servicios, ese tipo de espacios en una casa que eran compartidos por varias personas. Eso a nosotros nos chocó. Pero bueno, tuvimos que acostumbrarnos porque es parte del proceso cuando uno emigra, ¿no? Claro. Hay que ser medio camaleónico. Hay que estarse cambiando constantemente, hay que estarse transformando y mejorando. Yo creo que ese fue el primer choque fuerte que tuvieron ustedes, porque como mismo estás diciendo, venían con la idea de rentarse en un apartamento para ustedes, pensaban que tenían un año ya seguro, y cuando llegaron acá se dieron cuenta que la realidad no era así, que no solo era tener el dinero, sino que daban más pasos. Pero como recalqué anteriormente, en aquel tiempo no había la información que hay ahora, y entonces ustedes no sabían eso. Ustedes pensaban que era llegar a tener el dinero y ya. Y la realidad no fue esa. Bueno, ya que estamos ya hablando del tema de la pensión, quisiera, a ver, yo sé la historia, por supuesto, de la parte de William, la vivencia en la pensión, cómo fueron. Yo quisiera oír, Irra, en tu historia, tu vivencia, cómo fue ese tiempo de vivir con William. Yo recuerdo por las videollamadas que era un cuartico pequeño, pintado de rojo todas las paredes, y ustedes dos ahí en ese cuartico tan pequeño, ahí todo el día. Vino la COVID, no podían salir. Bueno, vamos por partes. Vamos por partes. Vamos por partes. Sí, a ver. A mí el tema de compartir, o sea, de compartir cuarto con otra persona no me era indiferente porque yo estuve 5 años en la UCI. Estuve 3 años becado en el pre, pero estuve 5 años en la UCI, donde es normal compartir cuarto con personas que uno no conoce, o sea, o inclusive que uno no se lleva. Pero bueno, en este caso me tocó compartir cuarto con el Willy. Nada, era un cuartico chiquitito, muy peculiar porque las paredes eran unas alfombras Paredes rojas. rojas. ¿Ya? Yo creo que tengo fotos por ahí. No, vamos a dejar fotos. Vamos a estar dejando fotos por aquí para que vayan viendo Tengo fotos exactamente de lo que vamos hablando. Sí, era bastante peculiar. Bueno, hay que recalcar que cuando nosotros llegamos a la pensión, fuimos los primeros en llegar. Sí, estaban renovándola. Realmente Estaban- estaba buena la pensión. Sí, tenía condiciones. La verdad, en ese sentido, creo que fuimos privilegiados porque sabíamos dónde estábamos, pero muchas personas que fueron a vernos a la pensión, yo me recuerdo que mismo Javier, mi prima, cuando fue, Nos decían que estaba que buenísima. decía que estaba buena. Nosotros no conocíamos, nunca habíamos ido a una pensión, pero no habíamos ido a otras. No, es que la hay. realidad es que nos dijeron que habían pensiones que estaban críticas, que habían cucarachas por todos lados, Sí. que las paredes eran de cartones. Nos hablaron cosas y realmente la pensión de nosotros, una pensión que la propietaria la había restaurado completamente. Y nosotros llegamos y todavía estaba en construcción. Sí. Ahí el Willy sacó su
sus dotes de cocinero. Tengo fotos de él por ahí haciendo bistec de vuelta y vuelta. Que después me cansé, ¿entiendes? Que después me cansé. Ya cuando llevaba un mes cocinando, ya tuve que soltar Sí, la batuta. ahí nos fuimos rotando las tareas, pero bueno, él llegó, él me dijo, yo quiero cocinar, yo le dije, cocina, ¿entiendes? A mí me encanta complacer, entonces él quería cocinar y bueno, es bastante, o sea, fue una experiencia enriquecedora en el sentido de que veníamos de la casa donde teníamos nuestra familia, todo, y había cosas que nosotros no hacíamos. Yo por lo menos no estaba muy acostumbrado a estar en el tema de la cocina. Si bien ayudo en la casa, no creo que no estoy durmiendo el día entero, ayudo, pero lo que es alante de fuego no es mi fuerte. Entonces me tocó cocinar, me tocó hacer frijoles negros con canela. Candela. Sí, me tocó. Pero bueno, es parte del proceso, ¿no? Porque al final yo no sé cocinar, o sea, nunca había cocinado, nunca me había tocado así cocinar. Sí, eso fue, no se me olvida porque me confundí. Yo no me imagino claro, eso. me confundí, yo me estaba haciendo cocinero Ya y eso fue eché ya, canela y después había que comérselo. ya cuando William dijo, no No, cocino más y te tocó a ti No, cocinar. los frijoles había que comérselo. Ya cuando aquello, inclusive el núcleo había ampliado, porque me recuerdo que después llegó mi cuñado, después llegaron unas amistades del barrio, y inclusive en ese momento ya yo estaba cocinando a cuatro, así que me sentía feliz, yo haciendo mi cocinita y tiré mis frijoles con canela que hasta quedaron buenos. Esto, Yo me imagino la cara de William. sí, sí. No había que se lo comiera. Sí, pero te los comiste. Claro, te los comiste. Pero... ¿Entiendes? Sin palabras. Pero no, es complicado porque inclusive en la cocina estás cocinando y hay otra gente más que va a utilizar una hornilla, o hay cuando vas a fregar hay otra gente que está fregando y tienes que esperar. El refrigerador también era El baño, compartido. supongo, también. El baño también, tenías que ver a qué hora te ibas a bañar, y también el tema del agua, que aquí es con calefón, en Cuba no estamos acostumbrados a eso. Pero acá sí todas las casas tienen calefón, entonces tenías que esperar cuando te vas a bañar porque no había agua caliente. También eran 15 habitaciones. Sí. Eran 15 habitaciones y cada habitación tenía más de una persona. Entonces estamos hablando de que con la tercera o cuarta persona que se bañara en el baño, ya se acababa el agua caliente. Y estamos hablando de temperaturas que podían llegar a 5 grados, 4 grados Claro. en ese tiempo que estábamos nosotros. Sí, ¿Me entiendes? Entonces realmente fue una experiencia inolvidable. Yo te digo, Isra, de todo corazón. Yo he tenido experiencias de todos tipos en todos los inventos míos. Pero yo digo que ese año fue el año que más yo aprendí en mi vida, ¿entiendes? Aprendí todo. La realidad es que a mí la convivencia no me afectó mucho porque yo estuve 3 años becado, servicio militar, no estaba con un extraño, ¿entiendes? Estaba una persona que ya conocía desde hace tiempo. Nos habíamos vivido juntos. Israel tenía su costumbre, yo tenía las mías, chocábamos muchas veces y él está de testigo aquí, ¿entiendes? Nos fajamos un montón de veces, fajamos de una talla sana, ¿entiendes? Porque Israel quería poner un búcar aquí, yo quería ponerlo aquí, porque él quería hacer una cosa aquí, yo quería hacer otra, por problemas primero de todo, de inmadurez, de inmadurez. También porque yo quería comprar dulce de leche y tú no. También, ¿entiendes? Entonces, como todos lo hacíamos juntos, desde la comida, el lavado, todos trabajábamos juntos, eran muchas horas y tuvimos momentos donde nos estresaba un poquitico, pero parte del proceso. Y fue una etapa muy linda, una etapa realmente linda donde yo por lo menos aprendí muchísimo, muchísimo. No, te decía, a mí una de las cosas que no me llamaba la atención ni me chocó, pero sí, la gente cuando estábamos en la pensión, como que le llamaba la atención lo que nosotros hacíamos. Porque nosotros en Cuba ya veníamos con la idea de lo que queríamos hacer. Claro. Nosotros vimos videos, que si dropshipping, que si comercio online, que si e-commerce, que si esto, que si lo otro, y que si publicidad paga, y la gente como que nos veían como que los raritos. Sí, Nos no veían como entendían. que están tan locos, esta gente viene aquí a Claro. jugar, ¿me entiendes? Así mismo. Y eso sí fue algo que igual uno, no es que nos preocupe, o sea, evidentemente no nos preocupaba para nada lo que la gente pensaba porque estábamos enfocados en lo que queríamos hacer, ¿no? Pero sí era algo gracioso, ¿no? Ver como la manera que teníamos nosotros de ver las cosas, de tratar de enfocar, ¿me entiendes? Lo que queríamos, habían personas que le parecían raras. Y que todo el mundo viene directamente a trabajar. Claro. Y entonces nosotros trancábamos. También pasa algo. Ustedes estaban en un entorno
en una pensión que todos eran cubanos y estábamos hablando de los años 2019. No había mucha información en cuanto a la tecnología, vaya, para la mayoría de las personas. Entonces, todo el mundo, como mismo estás diciendo, buscando trabajo y ustedes se dedicaban a algo online, la gente no entendía. Y bueno, ya que estás tocando este tema, vamos a hablar de esto. ¿Cómo fue lo que ustedes crearon? La idea, porque ustedes venían con la idea de Cuba de hacer un emprendimiento acá en Uruguay, algo online, hacer un e-commerce. Háblame de eso, qué tal, qué pasó, todo. Háblame de Sí, tu experiencia. claro, la idea era venir y hacer algo diferente. O sea, yo personalmente en Cuba, Willy tenía sus negocios, sus emprendimientos que siempre ha hecho. Trabajaba fijo en una empresa, en un horario determinado, y yo quería, de cierta forma, hacer algo diferente. ¿Me entiendes? Salirme del molde y tratar, digo, bueno, si voy a emigrar, si voy a probar suerte, que es cuando uno sale, también de cierta manera va a probar suerte. Entonces dije, bueno, voy a intentar hacer algo. Y bueno, Willy siempre con sus ideas me convenció, porque realmente estas ideas de emprendimiento, todo eso es de él. Eso no tengo ninguna duda, ¿no? Pero me convenció, yo lo vi, y todavía sigo creyendo en que es algo, o sea, sabemos que hay gente que vive de esto, Claro. que a nosotros no nos haya ido bien o que no hayamos Cometimos podido, errores que no también. hayamos podido tener la rentabilidad y la ganancia que nosotros queríamos, no quiere decir que sea un mal modelo de negocio. A nosotros, hay gente que vive de esto y es un buen modelo y es una buena forma de ganarse la vida. Y que de esa manera, al final, depende de lo que uno hace, es un emprendimiento, no depende de nadie en específico. Tiene su reto, como todo, tiene sus grandes retos, porque de cierta manera eres como no, o sea, terminas con el objetivo de querer ser una empresa. Al final, yo siempre he opinado que el mundo de los emprendedores, de la gente que se atreve, por lo menos en mi opinión, yo no me atrevo mucho. Me gustaría atreverme más, pero estoy consciente de que los grandes cambios han sido personas emprendedoras, de personas que se han decidido a tirar para adelante. Y sí, hay una puerta que derrumbar y la derrumbamos, y hay otra más grande y también la derrumbamos y también la derrumbamos. Si no, no tuviéramos todo lo que tenemos hoy, o sea, todos los inventos que han habido. Y bueno, a mí me pareció válida la idea de venir, de probarnos con algo diferente. Lo que no La- esperábamos era que había algo mucho más diferente, pero para el mundo entero. Era Exactamente. lo que nosotros no contábamos. Nosotros veníamos con una idea, pero La realidad de eso es que, como dice Isra, teníamos planificado muchas cosas. Yo siempre con mis locuras de negocio, digo, Israel es informático, a mí me gustan los negocios, yo creo que esta mezcla puede servir para este modelo de negocio. Lo primero que hicimos fue abrimos una tienda online que se llama Hostwit, ¿te recuerdas? Hostwit, eso nunca se me olvida, donde empezamos a vender productos en el mundo entero. Estamos hablando de que nuestra tienda vendimos productos en Brasil, vendimos productos en Malta, creo que vendimos productos, sí. en Australia No, vendimos productos, el primer producto que en vendimos fue en Inglaterra, Inglaterra. en Yo, la Inglaterra. verdad, estábamos en la feria de Tristán Narvaja, me acuerdo. La primera venta, La la primera primera venta que venta, ¿cómo hicimos te sentiste? fue una persona que vive en Inglaterra. Las gafas, Y fueron unas gafas, unos espejuelos, unos lentes, como le dicen acá, ¿no? unos lentes de Eh, deporte, de ciclismo. sí, la verdad es que esa primera venta lo que hizo fue demostrar de que lo que nosotros estábamos haciendo Funcionaba. funcionaba. Sí se podía. Era como que, como decimos nosotros, ponerle el cuño. Ahora, había que Había que hacer más. había que masificar. Cuando ocurrió esa primera venta, nosotros estábamos en la feria y nosotros nos abrazamos, nos dimos la mano y dijimos, ahora sí nos hacemos millonarios. Sí, Ahora sí nos hacemos millonarios. sí. Porque estamos hablando que abrimos la tienda, mira, nosotros íbamos en septiembre. El 3 de septiembre a final de septiembre empezamos a movernos con todos los trámites, porque eso es otra cosa que hicimos muy bien, que se equivocan muchos inmigrantes, que llegan y en vez de enfocarse en el papeleo, lo van postergando. Nosotros desde que llegamos nos enfocamos a hacer todos los papeles. Y nosotros en menos de un mes teníamos ya todo hecho. Nos faltaba nada más que el turno de la cédula, que creo que fue para noviembre. Ujú. Y porque lo sacamos en Montevideo, pues lo sacamos en un departamento y lo sacábamos rápido. Pero bueno, ya estábamos ahí, no teníamos apuro. Pero todos los demás trámites nosotros lo hicimos. Y ya en octubre nosotros teníamos trámites hechos
la tienda montada. Una tienda que lo que teníamos era teoría de Cuba. Teoría de Cuba. Yo apoyándome en el conocimiento que tenía Israel, que al final es el que me enseñó todas esas cosas informáticas. Porque sí, yo siempre he andado con computadoras. Pero no es lo mismo trabajar en Excel, trabajar en Word, que trabajar en algo que tenga con programación, que montar una tienda online, que trabajar en Internet. Israel no, Israel tenía experiencia en eso. Y con esos conocimientos y videos en YouTube y cursos que pagamos, bueno, nos confundimos también. Claro. Porque una de las cosas que queríamos hacer al principio era vender en Amazon. Vender en Amazon. Y pagamos un curso de $700 Sí. por vender en Amazon. Ya son menos 700. Sí, nosotros Y exploramos. cuando nos dimos cuenta, ¿qué pasó? En Uruguay no se puede vender en Amazon. En aquel momento FBA era FBA, no se podía. hacer acá. Y ustedes compraron el curso antes de saber eso. Claro, nosotros compramos el curso sin saber eso. Wow. Nosotros compramos el curso pensando de que podemos ejecutar eso desde Uruguay. Y cuando pagamos el curso, nos dimos cuenta que no se podía. Ya después, la persona del curso, el profesor, los que imparten el curso, nos decían, bueno, pero mira, si tienes un amigo en Chile, Israel tenía familiar en Chile, que en Chile sí se podía, no sé qué, que abren la cuenta, que no sé qué, pero no, se nos cayó. Yo recuerdo esos momentos cuando tú me llamaste a mí por teléfono y me diste la noticia. Yo te quería matar. El tema que es menos 700. Sí, Eran menos 700. Claro, la idea siempre pensando en un negocio digital, fuimos pivotando. Fuimos de dropshipping a un e-commerce, a tratar de vender en Amazon, a tratar de creamos nuestra agencia digital. Ya una empresa y todo aquí abrimos. Tratamos inclusive de ayudar a negocios, buscar clientes. Tuvimos entrevistas con clientes acá. Entrevistas con clientes. Hicimos práctica también. Hicimos práctica también. Buenos amigos que nos prestaron su empresa para hacer publicidad y funcionó. Tuvimos también los clientes que logramos buscar en la cervecera que fuimos. En Irlanda. Es de Irlanda. En Irlanda también. O sea, tuvimos algunos clientes que, ya te digo, lo que no llegamos a concretar nada porque se complicó todo con el COVID. Pero realmente la idea siempre fue hacer algo digital. Algo del cual pudiéramos tener control, algo que nos diera tiempo, que nos diera estabilidad, pero también tiempo y que nos diera libertad. Claro, entiendo que la idea de ambos desde el principio fue enfocarse en los negocios digitales y de cierta manera todo empezó a funcionar, pero luego, como dices, Irra, llegó la pandemia y ya muchos negocios que ustedes le hacían publicidad dejaron de contratar su servicio. Claro. Es decir, que el negocio empezó a ir hacia abajo. Dime, ¿qué sintieron? ¿Qué sentiste tú personalmente cuando empezaste a ver que no te entraba dinero, pero los gastos sí seguían? Es decir, iban en negativo. ¿Qué empezaste a sentir en ese momento? No, fue un momento complicado. Momento complicado porque, como bien dijiste, como bien describiste, iba saliendo plata, pero no entraba nada. Y inclusive las reuniones que teníamos, los pocos clientes, porque si hay algo difícil al final terminamos más como agencia y luchamos mucho para encontrar clientes. Los que habíamos encontrado, ya estaba la pandemia a tope en un montón de países y realmente todo estaba cerrado, todo empezó a cerrar y fue un momento muy duro, ¿sabes? Que después que estábamos tan cerca, no pudimos concretar ningún cliente. Esa es la realidad. Ningún cliente pudimos concretar. Cuando hablo de concretar, digo de tener ganancias. No pudimos porque los clientes tuvieron que también cerrar sus negocios. Y no vas a pagar publicidad cuando no puedes tener a alguien en tu negocio. Y fue un sentimiento bastante agridulce. A partir de ahí tuvimos que definir qué íbamos a hacer. Esa es la realidad. ¿Qué íbamos a hacer? En ese momento recuerdo que el Willy un día me dijo, no, me quiero regresar. De hecho, yo cuando Willy iba a comprar los pasajes, yo voy con Willy a comprar pasajes. Eso es verdad. No me acordaba Yo fui eso. con William a comprar pasajes. Y cuando William va a comprar, yo no me voy. Yo no regreso. Yo no regreso porque
¿qué pasa? Willy tenía su emprendimiento, su cosa, pero yo tenía mi trabajo. Entonces, si bien tenía las puertas de la empresa abiertas y todo, ya yo había decidido salir. Y como que no sentía que regresar era la mejor opción. Yo siempre visualicé que podía vivir fuera de Cuba. Y bueno, nada, fue una decisión de momento. Dije, no, yo no me voy. Y bueno, ahí cuando Willy compra el pasaje, tenemos que irnos de la pensión. Willy se va a vivir con el Dimi y yo voy para casa de mi hermana. Yo hablé con mi hermana y bueno, voy a vivir con ellos para allá. Y bueno, a partir de ahí lo que todos sabemos. Willy al final se termina yendo 8 meses, Willy, o 9, ¿no? 8 meses después. 8 meses después se termina yendo porque toda la frontera cierra, porque todo. Y yo recuerdo cuando me voy para casa de mi hermana, no recuerdo exactamente cuánto dinero tenía, pero casi no tenía nada. Y a partir de ahí tuve que empezar a buscar trabajo. Claro, fueron contextos diferentes. Como tú bien dices, Isra, tú tenías bien claro que tú para Cuba no querías regresar, porque tú habías quemado todas las naves. Tú decías, estoy aquí en Uruguay y tengo que hacer algo. También me imagino desde el punto de vista tuyo, tú eres informático y tú estabas consciente que tú aquí como informático ibas a poder conseguir un buen trabajo. Habías venido a emprender, pero también sabías que como informático ibas a poder conseguir algo. William, en ese caso, no tenía la misma oportunidad, o bueno, sí la tenía porque era ingeniero civil, es ingeniero civil, pero sabía que en Cuba tenía sus negocios y que podía virar y prepararse Claro, para... claro, claro, ¿Cuál claro. es el tema? Para darle mi opinión ahí con respecto a eso. Yo recuerdo bien que eso lo conversamos nosotros en la mención cuando él Israel. Israel no me voy. Y a los dos nos quedaba poco dinero ya. Porque lo bueno que teníamos es que todos los gastos los hacíamos juntos. Entonces vinimos prácticamente con la misma cantidad de dinero aproximada. Entonces nos iba quedando más o menos lo mismo. Y en ese momento Israel estaba como que se iba conmigo. Tenía un poquito de decisión, pero fue conmigo, como dice él, a sacar el pasaje. A última hora ya él decidió quedarse. Pero también hay una cosa. ¿Por qué decidí irme yo? En el caso mío decidí irme porque, primero, los tenía usted allá. Israel también tenía su familia allá. Estamos igual ahí. Lo que la diferencia es que yo tenía mis negocios funcionando allá. Y yo me fui, pero para regresar. Yo me fui para esperar a que la pandemia bajara. Y yo sabía que yo, como que con los ahorros que iba teniendo en Cuba y eso, yo podía lograr volver a sacar un pasaje, volver a recuperar algo de dinero. No es lo mismo Israel, que estaba en una empresa trabajando, que él había hecho sus buenos ahorros. Entonces tener que empezar de cero, a lo mejor le iba a costar un poquito más de trabajo que a mí que estaba aprendiendo. Y eso es lógico. ¿Entiendes? Y yo me fui con el objetivo, con un permiso de reingreso de un año. Me fui con el objetivo de regresar. No es que yo me iba para siempre. Yo lo que dije, voy a esperar esta etapa. También a los informáticos acá en Uruguay, gracias a Dios, como que las oportunidades de trabajo, cuando sabes lo que haces, se encuentra más fácil. Yo soy ingeniero civil, pero yo llevaba muchos años sin estar trabajando en ingeniería civil. En el caso de Israel, Israel sí estuvo desde que se graduó en la misma empresa que fue donde nos conocimos, ahí no tanto, pero después él estuvo trabajando en lo suyo y aprendiendo y mejorándose como profesional. Yo como profesional fui decayendo. Entonces, a la hora que yo buscar un trabajo de ingeniero civil, me iba a costar mucho más trabajo, porque tenía que tomar unos meses de preparación, y estamos hablando de meses de preparación sin dinero. ¿Entiendes? A lo mejor Israel cuando conseguía el primer trabajo podía demostrar mucho más que yo en el caso de ingeniero. Me iba a tocar trabajar en lo que pareciera. En un almacén, haciendo delivery, lo que sea, que estaba dispuesto a hacerlo, si había que hacerlo. Pero como todavía me quedaba dinero para regresar a Cuba, por eso decidí regresar. ¿Entiendes? Más o menos por ahí es donde... Porque yo sabía que en algún momento iba a volver, lo que no sabía que se iba a demorar tanto. Y mira, estamos aquí. Bueno, Isra, ya quedamos en que William se había regresado a Cuba y tú empezaste a buscar oportunidad como informático aquí. Dime qué tal fue esa experiencia. Bueno, la realidad es que fue una experiencia enriquecedora y fue el primer challenge que tuve, el primer reto. O sea, así después que nos separamos porque
no es fácil introducirse en un mercado laboral extranjero. O sea, en el caso de Cuba estamos acostumbrados, muchas veces pasa, que las plazas que hay es por el socioamiguismo, es mucho amiguismo, entonces te recomiendan. Acá, de cierta manera, cuando uno viene, una plaza, hay postulado 15, 20 personas. Y la realidad es que seleccionan al mejor, no al que mejor se lleve con nadie en la empresa. Claro. Seleccionan a la persona que más esté preparada. Yo recuerdo que la primera plaza que yo conseguí fue de junior, fue una plaza de junior, después de tener un montón de experiencia, pero no me preocupaba, yo quería empezar a trabajar porque aparte tenía cuentas Lógico. que solventar, ¿no? Y fue de junior y recuerdo que hice una prueba como de 4 horas. Wow. Recuerdo que fue un montón de cosas que me preguntaron, un montón de cosas. Pruebas técnicas y después fui al loquero, como yo le digo, ¿no? Que son pruebas con el psicólogo. Hazme estos dibujos, hazme estas cosas. Pero bueno, ahí fue como pude obtener ese primer trabajo de esa manera, ¿no? Ya te digo, insertarse en un mercado laboral diferente al de Cuba para todo el que sale es complicado. Ajustar el currículo, hacer entrevistas, prepararse para las entrevistas. No es ir a la entrevista. Lo primero que me chocó fue la primera entrevista que fui, me rebotaron, al momento. Pero uno va agarrando feedback, que es lo importante. Claro. Si no te lo dicen, tienes que llamar, preguntarle qué pasó, por qué no fui seleccionado, porque es normal que uno quede fuera en el proceso. Forma parte, valga la redundancia, del proceso. Pero uno tiene que ir aprendiendo por qué me caí, qué pasó. Y lo primero que me di cuenta en la primera entrevista es que tú no puedes levantarte y ir mañana tengo una entrevista. Te acuestas, te levantas y vas a la entrevista. No, uno tiene que prepararse para la entrevista. Uno tiene que saber a qué empresa va, qué hace la empresa, en qué rubro está la empresa. ¿Me entiendes? Sí, es así. Forma parte del proceso. Entonces yo eso no lo tenía claro, pero me sirvió. Me sirvió la primera entrevista que hice, que ya la primera entrevista que había hecho fue estando todavía con Willy, con lo de la agencia. Recuerdo que una vez me postulé, me llamaron, y ahí me sirvió, ya yo venía con eso. Y entonces cuando yo me voy a vivir con mi hermana, lo que me pongo es a prepararme para hacer muchas entrevistas. ¿Me entiendes? Empiezo a prepararme, empiezo a pasar algunos cursos, descubrí lo que es la formación online, que en Cuba no es que yo no lo supiera, porque en la UCI hay formación online, pero es una formación online para la UCI. Yo acá descubrí Udemy, que tú compras tu curso, pasas tu curso, Platzi, que pagas tu suscripción y te puedes superar en un montón de cosas. Cosas que también nosotros habíamos hecho con el tema Sí. de marketing y todo eso. Compramos cursos y a partir de ahí yo empecé a entender que todo ese proceso de educación online existe y funciona. Y depende de uno. Y bueno, nada, yo me creé una ruta y a partir de ahí me basé en eso, empecé a estudiar, empecé a comprar algunos cursos de lo que yo quería, de lo que pedía en mercado en ese momento. Y bueno, la realidad es que de lo que hacía en Cuba, que trabajaba en una empresa de tecnología en Cuba, de lo que hacía en Cuba, lo que hago hoy, ha cambiado todo. Me sirvió la experiencia que traía, obvio, de cosas que sí, desde la universidad. Obvio, hay un montón de cosas que sirven, pero la realidad es que lo que hago a día de hoy, la gran mayoría de las cosas, las he aprendido acá en Uruguay y ha sido parte de mi proceso, de que me he ido superando Entiendo. constantemente. Isra, ya que me estás hablando de toda esta preparación que tuviste, toda esta evolución con respecto a las tecnologías, ¿qué le aconsejarías a un joven que está pensando ahora mismo emigrar hacia acá, hacia Uruguay? Vaya en tu rama, en la informática, que sabemos que acá en Uruguay es muy demandada esa rama. ¿Qué le dirías? Bueno, lo primero que le diría es que venga con deseo, que venga con deseo de aprender, porque no siempre lo que uno trae en el currículum es lo que le va a servir. A veces uno tiene que ser como el camaleón, tiene que transformarse, tiene que aprender cosas nuevas, habilidades nuevas, lo que demanda el mercado. Pero una cosa que yo creo que, o sea, hay que tener deseo de aprender. Eso sí es muy importante, hay que tener voluntad. Y si hay una habilidad que está o sea, en informática para mí, por lo que he podido vivir, si hay una habilidad que está creo que por encima de casi todas, es el inglés. Hay que saber hablar inglés. O sea, si sabes hablar inglés, ya ahí tienes una habilidad blanda, porque una habilidad blanda, como le dicen, soft skill, pero es algo que tienes que tener.
Entonces, eso es lo primero. Si tienes un buen inglés, bárbaro. Si no lo tienes, tienes que tener la voluntad de aprender, de querer aprender el idioma, porque mucha gente no, o sea, vienen y piensan, no, Uruguay, se habla español, todo está bien. Sí, todo está bien con el español, pero cuando uno ve, las ofertas laborales que hay, por encima del 50% en un país que habla español, por encima del 50% las ofertas te piden inglés o simplemente las ofertas ya están en inglés. Entonces, creo que el inglés es fundamental. Y después nada, los deseos de aprender. Hay que tener deseos sí o sí porque no te sirve, a lo mejor tú puedes ser el mejor programador en un área. Vienes con un lenguaje, pero no estás encontrando en tu lenguaje, en lo que tú eres fuerte. Tienes que entender de que a lo mejor tienes que aprender otra cosa. Puede pasar. Y a lo mejor después por el camino puedes entrar en ese o empezar a trabajar con ese lenguaje que eres muy bueno. Pero cuando uno llega tiene cuentas que pagar. Y no todo el mundo encuentra trabajo en el mediano y corto plazo. Hay personas que el proceso se le demora. Entonces, uno tiene que entender de que hay que pagar las cuentas y cuando llegue ese momento hay que empezar a trabajar. Entonces, la realidad que a día de hoy un trabajo en tecnología de junior está por encima de la media del mercado. Entonces, mi primer trabajo como junior estaba muy por encima de la media del mercado de otros rubros. Entonces, me servía. Me servía. Si bien yo entendía que era de junior y honestamente estuve en el trabajo, no llegué a un mes. Porque la realidad, no llegué a un mes. Porque una posición de junior. Yo cuando vine, o sea, yo me gradué en el 2011. En el 2020 que empecé, ya yo tenía 9 años de recorrido. Yo no era un junior. Claro. Entonces, siempre las personas que me contrataron entendían de que yo no iba a estar ahí por un tiempo prolongado. Lo que ni yo mismo imaginé era que iba a durar menos de un mes. ¿Me entiendes? ¿Y pudiste seguir escalando y escalando? Obvio, o sea, la escala está en los deseos que uno tenga de mejorar. Claro. Porque, honestamente, desde el primer momento que yo empecé a trabajar, que me empecé a pagar mis cuentas, te puedo decir que estaba, entre comillas, ¿no? Cómodo. Empiezas a trabajar, te Claro. empiezas a pagar las cuentas y yo estaba solo en aquel momento. O sea, ¿Qué tiempo, disculpa que te haya interrumpido, qué tiempo demoraste en independizarte? Es decir, dejar de vivir con tu hermana y ya tener tu propio bueno, alquiler. claro, yo estuve viviendo con mi hermana casi un año porque también todavía mi esposa y mi hija no habían venido, entonces no tenía sentido que yo vivir Claro, en una casa solo. Entonces sí, nos buscamos un apartamento y nos fuimos a vivir mi hermana con mis sobrinos, su esposo, y nos fuimos a vivir. Y de cierta manera a mí me servía, a ellos también, claro. porque Compartían los gastos. compartíamos gastos, ¿no? Pero después de ese año, sí ya, bueno, un año, y ya después ahí sí estuve ya viviendo solo todo el tiempo. Sí, ese es el tema. Ya después de eso vino tu esposa con la niña. Sí, después yo logré, o sea, después porque yo en la primera empresa que empecé a trabajar presencial, pero empieza todo esto del coronavirus y la gente no sabía de qué iba, es la realidad. Entonces había mucho miedo y yo seguí buscando. Aparte, yo había mandado, o sea, muchas ofertas laborales que había, yo me había suscrito, me había postulado. Y entonces me escribieron, me respondieron de una que era para trabajar remoto. Yo nunca había trabajado remoto, porque en Cuba eso no existe. O Hay sea, que tener internet bueno para hay trabajar que tener remoto. internet. Y aquí lo Entonces, había. en Aquí Cuba lo eso no hay, aquí lo existe. hay. Claro. Y me apareció una empresa y me dice, no, la idea es que trabajes remoto. Ya, me sirve. Y bueno, en esa empresa, que estuve un buen tiempo, es la que me da la oportunidad de hacer los papeles para que pueda venir mi hija y mi esposa, que vinieron en abril de 2021. Es decir, 2 años después que Un año y No, pico, un en año y realidad pico. fueron 18 meses, creo. fue rápido. Un año y 6 meses. O sea, cuando Fue uno mira rápido. toda la vuelta, no fue, A ver, la no fue realidad tanto. es que una persona aquí en Uruguay, por si alguien está viendo el video,
que se establece, que ya tiene su trabajo, que tiene unos ingresos por encima yo diría, de la media, o a lo mejor como la media, no sé en cuáles son los números, existe la reclamación para lo que es Claro. padres y esposos y hijos. Y realmente el trámite no es tan complicado. Y ya Israel en ese momento estaba cumpliendo sus requisitos. ¿Entiendes? Y gracias a Dios pudo traer a la familia y todavía estamos en pandemia todavía. Sí, ellas En vinieron Cuba en todavía estaba en pandemia. pandemia todavía. Y aquí también, aunque la pandemia aquí realmente no golpeó tan duro como en otros países. Aquí nunca Cuarentena hubo obligatoria nunca. cuarentena, toque de queda, No, nunca que hubo. yo lo dije en el video mío porque me salió y me recordaron que nunca hubo y No, fue nunca real. hubo. Aquí el gobierno decidió que las personas por sus propios medios se resguardaran y eso. Pero tú podías salir, tú podías hacer las cosas. Lo que tomó se guardaba. Y tampoco el tapaboca tampoco era obligatorio. Era obligatorio en lugares cerrados. En lugares cerrados. Realmente aquí se maniobraron muy bien con ese tema Sí. y no fue de los peores países a la hora de eso. En cambio, yo estaba en Cuba ya cuando llegó tu esposa, yo estaba en Cuba todavía y todavía en Cuba estaba la pandemia, empezaba de nuevo a surgir. Tuvo Sí. su baja, Hubo una un segunda ola, rebote de exacto. eso. Pero nada, Isra, entonces ya llega tu esposa, llega la niña. Yo imagino que la felicidad tuya ya completa, se cumplió el objetivo por el que viniste. O bueno, parte de él. Lograr llegar, lograr establecerte en el país con muchos tropiezos, con muchas cosas que viviste. Pero bueno, vino tu familia, vino la niña. ¿Cómo fue esa primera adaptación? La niña a la escuela. ¿Cómo te sentías tú ya una vez que tenías el primer colectivo aquí? Bueno, ellas llegaron en abril y se demoraron en llegar porque en aquel momento salía un vuelo, había un solo vuelo, Habana a Montevideo, era una vez a la semana. Entonces llegaron en abril, el curso acá empieza en marzo. Entonces mi hija empezó preescolar. Entonces, la escuela también era, creo que era una o dos veces. Entonces como que fue un poco difícil para ella el preescolar, en ese sentido de, para ella y para todos los niños que estaban en la escuela, porque no se iba a la escuela o se iba bien poco. Entonces fue un poco difícil. O sea, para ella en la escuela, conocer a los amigos, establecer relaciones. Pero en sentido general lo llevamos bastante bien porque, o sea, yo trabajaba en la casa, entonces claro, yo estaba disfrutando de mi hija. Abril todavía el clima acá es medio, no veraniego, pero es un buen clima. Está bueno el Y clima. pudimos caminar, pudimos salir, después viene el invierno, lo disfrutamos igual un montón. Porque como yo trabajaba en casa, es más fácil, terminaba a las 6, bueno, vámonos a caminar, vámonos a conocer. Y la verdad que fue bastante fácil, por decirlo de alguna manera, la transición de Cuba a Uruguay. No fue algo, vivíamos solo también, entonces no fue algo tóxico, no fue algo que no lo, al contrario. Es que todo es mejoría, Sí, sinceramente. sí, mi hija y mi esposa en ese sentido, ellas rápido se adaptaron, vivíamos en el centro, entonces la vida en el centro el centro de Montevideo es muy movido, o sea, vivíamos a una cuadra, o sea, vivíamos entre Tacuarembó y 18. Entonces, claro, ahí salíamos a, 18 es una de las calles principales que tiene Montevideo. claro, nosotros vivíamos en Tacuarembó, entre Guayabo y 18. Salíamos ahí, todo estaba 18, las tiendas, todas las cosas que hay. Me Entonces, imagino. es muy bonito y no fue una transición en ese sentido difícil. Para ella fue muy fácil y para mí también. No, yo imagino que ya al estar todos juntos aquí, ya eso es más que importante. Aparte de las cosas que traen de Cuba y Uruguay, hay mucha diferencia. Y para ellos imagino que es lo mismo que está sintiendo mi familia ahora. Que ya yo viví esta parte, pero ellos no. Entonces se sienten bien, todo lo que quieren buscar lo consiguen al momento. Y hay muchos problemas que tenemos en Cuba que no tienen acá. Y a eso es beneficioso para todo el mundo. Entonces, Isra, para ya ir combinando, estamos hablando de que todo eso pasa a 2021. Ya estamos en el 2025. Tu vida del 2021 al 2025, resúmela en un pedacito, a ver cómo te has ido elevando, tanto profesional como personalmente, como laboral. Resúmeme ese pedacito para ir combinando. Bueno, te puedo resumir fácil. Evolución constante, evolución continua.
No hay deseo de superarse, de superarme constantemente. O sea, pero si tengo que definirlo en algo, es así. O sea, evolución continua, pasito a pasito, día a día, los objetivos claros de lo que uno quiere. Ya has tenido la oportunidad hasta de pasear a otros países de Latinoamérica también. Sí, cosa que es común. A nosotros no, por lo que sea, a nosotros es algo que no lo tenemos incorporado, pero la mayoría de las personas acá no agarra vacaciones para estar dentro de su casa. Si lo puedo definir así, te lo digo, evolución continua, con deseo de siempre de aprender, de hacer algo nuevo, de retarme a mí mismo, de saber que puedo mejorar y que esa mejora va a traer una recompensa para mí y para mi familia. Eh, en todos los sentidos, tanto personal como profesional. Así que, Entonces, ¿recomiendas Uruguay un país para emigrar? bueno, a ver, Uruguay es un país, yo como yo lo veo, ¿no? Si tú no sabes qué hacer, no venga a Uruguay. No venga. Si tú no sabes qué hacer, si tú eres de los que están en el barrio dando vueltas, sentado en la esquina, quédate ahí. No vengas a Uruguay, porque te vas a sentir maltratado. ¿Me entiendes? No es un país para venir a aprender. Yo hago cualquier cosa. Uruguay no es para eso. Vete por otro lado. Es un mercado laboral para los que hacen cualquier cosa bastante reducido. Y pagan muy poco. Es la realidad, lo vimos nosotros en la pensión. Entonces, ahora, si no tienes que ser profesional, eso también es un error. Pero si tienes deseo de salir O una adelante, habilidad, una si habilidad. tienes una habilidad, si tienes deseo de salir adelante, Uruguay es un país de oportunidades. La gran diferencia entre Uruguay y Cuba es la libertad. Aquí hay libertad de movilidad, libertad financiera, todas las libertades que uno se ha visto privado toda la vida en Cuba, aquí existen. Hay tanta libertad que a veces la gente se pierde. Hmm. ¿Me entiendes? Sí, también. Hay que Los tener cubanos, cuidado. entonces, uno a veces hemos vivido toda la vida con tanta presión que cuando vienes acá y aquí nadie te va a parar en la calle y te va a decir carnet de identidad que tú haces por aquí. No, tranquilo. Esa fue una de las cosas que a nosotros cuando llegamos, somos inmigrantes, que nos van a decir, no te dicen nada, no hay problema con eso. Entonces, Uruguay sí, extremadamente recomendado si tú sabes qué hacer, si tú tienes una meta. Si tú eres de los que no sabes qué hacer, si tú no tienes una meta definida, no vengas, porque entonces son la gente que van a estar hablando más del país. No, Uruguay esto, no, Uruguay lo otro. Entonces, si sabes cómo es Uruguay, entonces no vengas. Y que no es un país de los más baratos de Latinoamérica, también es otra cosa. Claro. En mi opinión personal, si tú vives acá en Uruguay, si tú logras ordenar tus finanzas en Uruguay, usted puede vivir donde quiera. Exactamente. Uruguay es un país complicado en el sentido de los precios, todo, ¿me entiendes? Pero si tú sabes ordenarte acá, si tú vienes con deseo también de salir adelante, de aprender, Uruguay es un país fantástico. Ahora, si vienes Exactamente. con el espíritu de criticar, con el espíritu de que, vamos a estar claros, nosotros somos cubanos, esto no es Estados Unidos. Y ese es el problema, que nosotros siempre te traemos la mochila de USA en la espalda. Hasta que tú uno no se quita, yo me la quité hace rato. Yo me la quité hace rato porque si hubiera querido irme, hace rato me hubiera ido. No, ya, la oportunidad Yo me sobra. quité la maleta esa hace un montón de tiempo. Yo no tengo ningún problema con Estados Unidos, ahí está, y en algún momento iré. Pero mucha gente se queda con la maleta esa y eso porque es constantemente comparándose. No, aquí esto, pero allá vale tanto. No te compares, es lo que hay. Disfruta, disfruta el proceso. Es verdad que algunas cosas son más caras, bueno, chao, es lo que hay. En Cuba a veces ni con dinero No había ni con podemos el conseguir, hay dinero. cosas que ni con dinero podemos conseguir en Cuba. Entonces, yo te digo, para mí, extremadamente recomendable venir ahora con todas las cosas que te describí. Las cosas claras. Sí, Tener las es cosas muy claras. importante. Es muy importante porque te digo, hay gente que no sabe, hay gente que ha venido y no sabe dónde está Uruguay en el mapa. Sí, sí. Te lo digo oyendo, pero es así. No, es verdad, Le verdad, das no el es mentira. mapa, le das la bolita al mundo y le dices, búscame Uruguay. Y la gente no sabe dónde está Uruguay. Y vive en Uruguay. Y vive en Uruguay. Y tú le dices, tú estás en esta parte del mundo aquí abajo, pero yo estoy aquí. Ah, no, tú no sabías que tú estabas aquí. No, es verdad, no es mentira. No es mentira lo que dice él. Eso ha pasado. Porque las personas viajan la oportunidad que salga.
Y no averiguan, no hacen nada, tienen un dinerito ahí, ahí se van. Ya no tanto, ya hay información, ¿entiendes? Ya hay programas como estos que te comentan y a lo mejor tú de casualidad, porque ya en Cuba hay internet. Cuando nosotros nos fuimos, Israel tenía internet en el celular, yo no sabía que era eso. Ujú. ¿Entiendes? Entonces, ya es distinto. Ya YouTube te recomienda el país. Y hay una gente que te explica lo que estamos explicando nosotros acá. ¿Entiendes? Entonces, bueno, sinceramente estoy súper que contento porque he pasado un rato súper agradable. He recordado momentos que hace rato realmente no recordaba. Y fue una experiencia súper que linda, así con todo lo que pasó. Y yo estoy seguro que para ti también. Y que aprendimos muchísimo. Y Julia también aprendió. Porque desde la lejanía también aprendió. Ah. ¿Cómo te sentiste, Isra, en este episodio? Yo sé que esto no es tu área más cómoda. Yo sé que prácticamente, vamos a decir que sentimentalmente te obligué a estar acá. Pero yo quería que tú fueras el primero acá porque eres parte de nuestra historia. Entonces, como esto es un programa nuevo, su nombre es Fuera de Zona, ¿quién más que nosotros que salimos de nuestra zona, salimos de nuestra zona de confort para contar una historia como esta? Entonces, agradecido de que hayas venido, de que hayas tomado parte de tu tiempo. Y mira la hora que hay, todavía estás con nosotros. Y nada, espero te haya gustado el programa. Ahora cuando salga ya entonces verás cómo es todo. Y espero que a las personas que nos están viendo les guste, han aprendido, han escuchado y tomen lo que les sirva para tanto una experiencia parecida o algo que quieran hacer en su vida, ¿entiendes? Que tienen que entender una cosa, el mejor momento para hacer las cosas es ahora. No esperen el momento perfecto porque casi nunca llega. Tienes que ir poquito a poco, disfrutando el proceso hasta que las cosas te empiecen a sonreír. Pero siempre van a haber tropiezos, siempre van a haber inconvenientes y es parte de la vida. Es parte de la vida. Son muy pocas las personas que tienen esa suerte. Nosotros los seres humanos normales no nos toca. Y hay que seguir luchando como hemos hecho nosotros, como hemos hecho nosotros dos como pareja, como ha hecho Israel para lograr su objetivo y como hacen miles de cubanos que están todos los días tratando de echar para adelante. Entonces, nada, ¿qué más les puedo decir? Que se preparen, como siempre, para inspirarse, aprender y descubrir que lo mejor de su vida comienza cuando estás fuera de zona. Chao. Nos vemos en un próximo capítulo. Nos vemos. Bye. Bye bye.